nazismo esotérico. Las obsesiones secretas del Tercero Reich. 1. El auge del Tercero Reich no es fácil de explicar sin hablar de un grupo secreto llamado la Sociedad de Thule. Diversos estudiosos opinan que esta sociedad de carácter germano y ario era el verdadero poder oculto que se escondía tras el Partido Nacionalsocialista. 2. Hitler tenía una profunda y secreta obsesión por el ocultismo, que determinó en gran medida la historia del nazismo y el curso de la Segunda Guerra Mundial. 3. El dictador alemán creía ser la reencarnación de un cruel príncipe medieval, Landolfo II de Capua, conocido practicante de la magia negra. 4. Los nazis llegaron a crear una oficina gubernamental, la Ahnenerbe, especializada en ocultismo, encargada entre otras cosas de organizar costosas expediciones por todo el mundo en busca de artefactos con presuntos poderes místicos. 5. No solo Hitler tenía este tipo de inquietudes. Rudolf Hess, Himmler y otros líderes del nacionalsocialismo alemán eran ocultistas practicantes y estaban iniciados en los ritos de diversas sociedades secretas. No hay peor distorsión de la realidad que la sufrida por aquellos en cuyas manos están los destinos de millones de seres humanos. Pocos novelistas habrían sido capaces de inventar un argumento como el que vamos a desarrollar en este capítulo. Una historia de magia y sangre, de política y poder, en la que intervienen por partes iguales una reliquia solo comparable al Santo Grial y el hombre que estuvo a un paso de aplastar el mundo bajo la bota de su inhumana ambición. Pocos son los que saben que la infinita sucesión de tragedias personales que trajo como consecuencia el ascenso y la caída del Tercero Reich tuvo uno de sus orígenes en 1912, en una fría sala de museo en la que un mísero pintor de acuarelas creyó descubrir que había sido tocado por los dioses. En el último capítulo del Evangelio de San Juan se narra la historia de Gallo Casio, el soldado romano que según la tradición atravesó el costado de Cristo con una lanza. Aparte del innegable simbolismo que emana este relato, existen ciertos elementos que lo hacen particularmente interesante. Aquella no era un arma corriente. Se trataba de la lanza del propio rey Herodes que, mandada forjar por el profeta Phineas como símbolo de los poderes mágicos inherentes a la sangre de los elegidos de Dios, había sido empuñada por todos los monarcas de Israel. Jesús agonizaba en la cruz, y la antigua profecía afirmaba que aquel que fuera el Mesías moriría sin que le fuera quebrado un solo hueso. Así pues, y para no dejar duda de la falsedad de las pretensiones del Nazareno, una delegación del templo se dirigió al Gólgota para romper sus huesos antes de que exhalara el último aliento. A cargo de la custodia del lugar de la ejecución estaba el centurión Gallo Casio. Oficialmente, tenía órdenes expresas de no interferir en las cuestiones religiosas de los judíos, y por tanto no tenía atribuciones para impedir el cometido de la siniestra delegación que, a modo de estandarte y como símbolo de autoridad, iba encabezada por un heraldo que portaba la lanza real. Sin embargo, asqueado ante el sadismo de la acción que estaba a punto de ser perpetrada por los sacerdotes hebreos, el militar romano arrebató la lanza de la mano del emisario y, haciendo gala de la destreza propia de un veterano de las legiones, la utilizó para proporcionar una muerte rápida y piadosa al crucificado. Cuenta la leyenda que en ese mismo instante, en el templo de Salomón, donde Caifás y Anás esperaban el regreso de la delegación, el velo del Sancta Sanctorum se rasgó de arriba a abajo poniendo al descubierto el cubo negro que contenía el Antiguo Testamento, cuyos lados se agrietaron apareciendo en ellos la forma de una cruz. Aquel día comenzó a forjarse la fábula de Longinos, el hombre de la lanza, que durante un instante tuvo en sus manos el destino de la humanidad. Un arquetipo que encontró campo abonado para florecer en la espiritualidad ascética y guerrera de los caballeros cristianos del medievo. Lo que nadie podía suponer es que 2000 años después, ya en pleno siglo XX, esta leyenda casi olvidada estaba llamada a influir decisivamente en millones de vidas. El secreto del Dr. Stein. La historia de la íntima relación de Hitler y el Tercero Reich con la denominada lanza del destino nunca habría sido conocida por nosotros de no mediar la intervención de Walter Johannes Stein. Stein formó parte del equipo de asesores de Winston Churchill en lo referente a la psicología y motivaciones de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
Stein era uno de los mejores conocedores del entramado mágico y ocultista que se escondía tras la fachada aparente del Tercero Reich. Él sabía muy bien que la cúpula dirigente del Partido Nacionalsocialista, procedente en su mayoría de exclusivas sociedades secretas de corte marcadamente esotérico, tenía motivaciones muy diferentes de las que anunciaba públicamente en sus discursos, cosas que el racionalismo propio de la era industrial no podía aceptar que tuvieran aún influencia alguna en la vida social y política de Europa. Ciencias ocultas, magia negra, paganismo, la cruz cristiana fue sustituida en toda Alemania por la esvástica de la misma forma que en el partido nazi la religión había sido reemplazada por la magia. Por su configuración geográfica y su propia identidad antropológica, Alemania era un país de sueños oscuros nunca apagados. Allí, los años 30 supusieron una época dorada para el ocultismo. Fruto de ello es que el propio Adolf Hitler fue un verdadero fanático de las ciencias ocultas y un profundo conocedor de las más antiguas tradiciones germánicas. El Dr. Stein, un judío austríaco emigrado al Reino Unido en 1933, fue elegido por Churchill como asesor por varias razones. Para empezar, era uno de los más notables medievalistas de su época y una auténtica autoridad en lo referente a las leyendas griálicas, simbolismo y alquimia, siendo autor además de varios libros sobre estas materias que gozaron de gran prestigio en círculos académicos. Aparte de esto, aunque tenía buen cuidado de no reconocerlo en público, era poseedor de una extensa cultura esotérica que tuvo que adquirir como herramienta imprescindible para una comprensión adecuada de multitud de textos medievales, en los que el significado aparente, exotérico, es una mera fachada de un mensaje oculto, esotérico, que es el que realmente trata de transmitir el autor. Estas cualidades lo convertían en un profundo conocedor de la leyenda de la lanza, lo que unido al hecho de haber mantenido una relación personal con Hitler en su juventud lo transformaban en el candidato perfecto para interpretar los propósitos ocultos del dictador. El mundo en sus manos. Desde que tenía apenas 15 años, Hitler desarrolló el convencimiento mesiánico de que algún día el destino del mundo recaería en sus manos. Aquel que se una a mí es elegido, por haberse unido y por la calidad de la ayuda que me preste. El gran significado revolucionario de nuestra larga y tenaz lucha por el poder es la de provocar el nacimiento de una nueva clase de jefes, llamados a dirigir no solo el destino del pueblo alemán sino también el del mundo entero. Años después, siendo poco más que un bohemio medio indigente que malvivía en Viena, donde había fracasado en su propósito de ingresar en la Escuela de Bellas Artes, esas visiones de adolescente parecían muy lejos de haberse cumplido. Subsistía precariamente pintando acuarelas que vendía a los turistas para tener algo que comer y, no siempre, un techo donde cobijarse. Los que lo conocieron en aquella época destacan cómo su existencia miserable contrastaba con su apariencia altiva y sus modales cultos y educados. Tal era la fuerza de su convencimiento en lo tocante a su destino que lo adverso de sus circunstancias no hacía mella alguna en su ánimo. No tenía amigos. Todo su tiempo lo empleaba en estudiar incansablemente gruesos volúmenes de ocultismo, mitología nórdica y germana, filosofía y política, que sacaba en préstamo de la biblioteca imperial. Su pasión llegaba a tal extremo que su evidente malnutrición de aquella época se debía no tanto a la falta de recursos económicos como a las veces que, embebido en sus estudios, se olvidaba incluso de comer. La culminación de este proceso llegó cierto día que se encontraba haciendo bocetos en el Museo de Hofburg, la casa del tesoro de los Habsburgo. Recorría el palacio con evidente mal humor, ya que odiaba profundamente a aquella dinastía que mostraba públicamente unas riquezas que el espartano Hitler consideraba decadentes y antigermánicas. Los cetros y coronas enjollados despertaban en él una confesada repugnancia y desprecio. Deambulando por las salas, su atención fue a fijarse en una antigua punta de lanza que se exhibía en una vitrina. Según rezaba el cartel explicativo, era la misma que el centurión romano había clavado en el costado de Cristo y a la que las antiguas leyendas atribuían el poder de influir en el destino histórico del mundo. Importantes emperadores, como Constantino y Otón el Grande, creyeron en los atributos místicos del arma y la empuñaron en sus conquistas.
Casi sin darse cuenta, Hitler se sintió fascinado por el objeto. Era una punta de lanza de hierro oxidado que reposaba sobre un lecho de terciopelo dentro de una modesta caja. Sin embargo, para aquel joven obsesionado con el ocultismo y las leyendas medievales era mucho más que eso. Supe de inmediato que aquel era el momento más importante de mi vida, me sentí como un sonámbulo cuyos actos están dictados por la providencia, explicaba años después. Sin embargo, no podía adivinar por qué un símbolo cristiano me causaba semejante impresión. Me quedé muy quieto durante unos minutos contemplando la lanza, y me olvidé del lugar en que me encontraba. Parecía poseer cierto significado oculto que se me escapaba, un significado que de algún modo ya conocía, me sentía como si la hubiese sostenido en mis manos en algún siglo anterior, como si yo mismo la hubiera reclamado para mí como talismán de poder y hubiera tenido el destino del mundo en mis manos. ¿Cómo era posible aquello? ¿Qué clase de locura se estaba apoderando de mi mente y estaba creando tal tumulto en mi pecho? Hitler permaneció largo rato ante aquella vitrina, hasta que un sereno del museo le llamó la atención pues se acercaba la hora de cerrar. Al día siguiente, el joven Adolf se levantó transformado, presa de una nueva y poderosa obsesión. Día y noche estudió toda la información disponible sobre la misteriosa lanza. Parecía poseído. El Dr. Walter Stein fue testigo de una de las innumerables visitas a Hofburg que Hitler realizó aquel mes de septiembre de 1912. Cuando lo vi frente a la lanza del destino me pareció que Hitler caía en un profundo estado de trance, aislado sensorialmente del mundo exterior, sin tener siquiera conciencia de sí mismo. En aquellas ocasiones, Hitler experimentaba visiones místicas en las que se veía a sí mismo reclamando la lanza y dominando con ella el mundo. El objeto que tal fascinación había despertado en él tenía una leyenda, y el joven Hitler quería formar parte de ella. Los reyes y emperadores que la habían empuñado salieron victoriosos de sus batallas. Él no sería menos. Según la leyenda, en la lanza se encuentran encerrados los espíritus del bien y del mal. De hecho, el príncipe hechicero Landolfo II de Capua vivió obsesionado con el potencial de esta reliquia en oscuros rituales de magia negra. Este sanguinario príncipe lombardo del siglo IX tiene su importancia en esta historia, pues Hitler terminó sus días convencido de que se trataba de una reencarnación anterior suya. Influido por la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer eligió conscientemente el camino del mal, renegando de la moral judeocristiana para emular al superhombre enunciado por estos filósofos. Con tan solo 21 años, el joven Adolf había tocado fondo en su vida y se disponía a renacer de sus cenizas para conquistar el mundo. El libro del Dr. Stein. Por aquella misma época, Walter Johannes Stein estudiaba su doctorado en ciencias en la Universidad de Viena. Al igual que Hitler, también él era un entusiasta de la leyenda griálica y se encontraba fascinado por el mágico objeto custodiado en la Weltliche Schatzkammer, Casa del Tesoro. Sin embargo, estaba muy lejos de suponer que aquella fascinación le valdría algún día una orden de arresto dictada personalmente por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, así como la confiscación de sus documentos personales para engrosar el archivo de la Ahnenerbe, el departamento nazi especializado en ocultismo. Todo comenzó un día de 1912 cuando Stein visitaba, como solía hacer con cierta periodicidad, la librería de viejo regentada por Ernst Pretzsche, uno de los locales más apreciados por los estudiantes vieneses. Buscando material para sus investigaciones dio con una pila de manoseados libros sobre los temas que le interesaban. Sus páginas estaban repletas de anotaciones al margen que le impresionaron por el nivel intelectual y académico que mostraba la persona que las había garabateado, en especial cuando al ir avanzando en la lectura comprobó que se trataba de apuntes realizados por alguien que había alcanzado un grado poco común de conocimientos de ocultismo. Un somero interrogatorio al librero le hizo averiguar que el primer propietario de aquellos volúmenes había sido un joven pintor sin suerte llamado Adolf Hitler. Esperando compartir conocimientos y amistad con la que intuía un alma gemela, Stein buscó a Hitler y entabló con él una corta e infructuosa relación que terminó tan bruscamente como había comenzado, y en la que la condición de judío de Stein resultó un aspecto decisivo.
A pesar de lo fugaz de aquella relación, dio tiempo a que Hitler compartiera alguno de sus secretos con su nuevo amigo. Presche y Hans Lotz no fueron en absoluto los únicos mentores esotéricos de Hitler. Según August Kubitschek, uno de los pocos amigos que tuvo Hitler durante su juventud, el futuro dictador alemán pasaba mucho tiempo estudiando misticismo oriental, astrología, hipnotismo, mitología germánica y otros aspectos del ocultismo. En 1909 estableció relaciones con el Dr. Horland von Liebenfels, antiguo monje cisterciense que, 2 años antes, había abierto un templo de la Orden de los Nuevos Templarios en el castillo Werfenstein a orillas del Danubio. Von Liebenfels había usurpado su sonoro nombre aristocrático. Su nombre de nacimiento era simplemente Adolf Lanz y vino al mundo en el seno de una familia burguesa acomodada. Sus seguidores eran pocos pero adinerados. Como discípulo de Guido von List, quien adoptó la esvástica como emblema del movimiento neopagano alemán a finales del siglo, hizo ondear una bandera con la esvástica en las almenas del castillo, donde se practicaba habitualmente la magia ritual y se publicaba una revista titulada Ostara, un periódico de propaganda sobre ocultismo y misticismo racista del que el joven Hitler se convirtió en ávido suscriptor. En cualquier caso, el propio Liebenfels parecía tener una inusitada fe en su joven pupilo. En una carta dirigida a un correligionario en 1932 escribía: Hitler es uno de nuestros alumnos, llegará el día en que él, y a través de él nosotros, salga victorioso y desarrolle un movimiento que hará temblar el mundo. Otros autores aportan explicaciones bastante más prosaicas para los delirios mesiánicos de Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 2 meses después de ser condecorado con la Cruz de Hierro, Hitler sufrió una ceguera a causa del gas mostaza en el transcurso de una batalla. Fue ingresado en el Hospital Militar de Pasewalk, en el norte de Alemania, donde fue diagnosticado equivocadamente como víctima de una histeria psicopática. Por consiguiente, Hitler fue puesto bajo la tutela de un psiquiatra, el Dr. Edmund Forster. Lo que sucedió exactamente durante esa época es casi imposible de precisar, pues en 1933 la Gestapo confiscó y destruyó todos los archivos psiquiátricos de Hitler. Semanas más tarde, el Dr. Forster se suicidó. Si la estancia de Hitler en Pasewalk se ha convertido en un misterio que ha generado múltiples especulaciones, ello se ha debido en gran medida a las declaraciones del propio dictador alemán. Según Hitler, mientras se encontraba en el hospital experimentó lo que denominaba una visión de otro mundo. En esa visión algo o alguien le dijo que necesitaba recuperar la vista para que pudiera conducir a Alemania a la recuperación de la gloria de antaño. Según algunos de sus biógrafos, el antisemitismo latente de Hitler, cuya semilla estaba ya plantada a través de sus lecturas místicas en Viena, se cimentó y tomó forma definitiva en Pasewalk. En un magnífico trabajo publicado en la revista History of Childhood Quarterly, el psicohistoriador Dr. Rudolf Vignon sugiere que las visiones de Hitler pudieron haber sido deliberadamente inducidas por el psiquiatra Edmund Forster como un medio para ayudar a Hitler a recuperar la vista. El Dr. Vignon cita un libro de 1939 titulado Der Augenzeuge, el testigo, escrito por un médico judío llamado Ernst Weiss que había huido de Alemania en 1933. Y en el que se relata de forma levemente novelada la curación milagrosa de Hitler. En los años siguientes, Stein siguió cuidadosamente la trayectoria de su antiguo amigo y su meteórico ascenso al poder, consciente de que las inquietudes del tímido y desgarbado jovencito que conoció en Viena no presagiaban nada bueno para el futuro de Alemania. Así, en 1938 se produce el Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania, y Hitler, convertido con apenas 50 años en Führer del Reich alemán, tiene por fin ocasión de cumplir su sueño de juventud y alzar en sus manos la mítica lanza. Hitler llegó a Viena el 14 de marzo y su marcha triunfal por la ciudad fue acompañada por el repicar de las campanas de las iglesias. El Neues Lehr Zeitung describió en su edición de aquel día las escenas de entusiasmo ante la llegada de Hitler. Hitler permaneció en una habitación del Hotel Imperial. A las 7 de la tarde, los gritos del populacho presa del éxtasis no cesaban. Hitler salió al balcón del hotel y pronunció el siguiente discurso.
Camaradas, damas y caballeros alemanes. Sé lo que sentís, pues yo mismo lo he experimentado profundamente en estos 5 días. Un gran cambio histórico ha llegado a nuestro pueblo alemán. Lo que ustedes experimentan en este momento, el otro pueblo alemán también lo experimenta con ustedes. No solo los 2 millones de personas en esta ciudad, sino 65 millones de nuestro pueblo en todo el Reich. Este cambio histórico me oprime y me conmueve. Y ante ustedes pronuncio este juramento. En el porvenir, nadie romperá y rasgará el imperio alemán como lo ha estado hasta hoy. Terminadas las celebraciones, y de forma mucho más discreta, Hitler se dirige al Hofburg al que accedió como visitante en sus años de miseria. Una vez allí, se acerca directamente hacia la vitrina de la lanza y, extrayéndola de su estuche, se encierra con ella ordenando que nadie lo moleste. Tras unas horas de soledad, el Führer emerge de su encierro y ordena que la reliquia sea trasladada a un búnker antiaéreo en Nuremberg, la capital espiritual del movimiento nazi. El retorno de los brujos. No solo Hitler tenía este tipo de inquietudes. Rudolf Hess, Himmler y otros líderes del nacionalsocialismo alemán eran ocultistas practicantes y estaban iniciados en los ritos de diversas sociedades secretas. En 1935 el gobierno del Tercero Reich prohibió oficialmente las sectas religiosas en su territorio, pero desde el mismo momento en que se produjo el ascenso de Hitler al poder y hasta la caída de Berlín a manos de las tropas soviéticas, las ciencias ocultas guiaron las decisiones de Hitler. En la fase previa a la Segunda Guerra Mundial, Alemania llevó a cabo solapadamente una extravagante campaña de reclutamiento de toda clase de magos y brujos. El propio Dr. Stein fue invitado a formar parte de este grupo y su negativa provocó que en 1933 fuera arrestado por el que más tarde se convertiría en Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. En los calabozos de la Orden Negra se intentó coaccionarlo de todas las maneras posibles para que accediera a formar parte del buró ocultista de las SS. Por fortuna, pudo huir a Inglaterra y, finalmente, convertirse durante la guerra en asesor de Churchill y encargado de la guerra mágica que los ingleses dirigieron contra Hitler. El mago de los guantes verdes. Heinrich Hanussen, conocido como el mago de los guantes verdes, es uno de los mejores ejemplos de la influencia del mundo oculto en el nazismo alemán. De rostro cetrino y poco agraciado, y vientre muy prominente, cuentan los que lo conocieron que de su personalidad emanaba un encanto tenebroso que lo hacía irresistible. Dirigía la segunda parte del espectáculo de la elegante Scala de Berlín, y sus exhibiciones paranormales eran tema habitual en las tertulias de los cafés. Toda clase de rumores surgían respecto a él. Que si había sido tragasables en un circo, que si en Praga ejercía como vidente para la alta sociedad, que si era nazi incondicional y el astrólogo particular de Hitler. De esta presunta vinculación con los jerarcas nacionalsocialistas obtuvo protección y prestigio. En las semanas previas al ascenso de Adolf Hitler al puesto de Reichschancellor no había nada que presagiara como inevitable la ascensión del cabo austríaco al poder. Los resultados de las elecciones al Reichstag en noviembre de 1932 fueron decepcionantes para el Partido Nacionalsocialista, que solo pudo conservar un tercio de los asientos del Parlamento alemán. Las arcas nazis se encontraban exhaustas por la campaña electoral. Hitler había tenido que soportar defecciones significativas entre los dirigentes de su movimiento y, presa de uno de sus ataques de histeria, había llegado a amenazar con el suicidio. En voz baja, algunos nazis comenzaban a plantearse si realmente aquel hombre tenía lo que había que tener para ser su Führer. Por enésima vez en su vida Hitler había tocado fondo, y echó mano de su creencia en lo oculto llamando a consulta para una sesión privada en su cuartel general en el Hotel Kaiserhof de Berlín, a Hanussen, el vidente más prestigioso de la época. Aquel fue el comienzo de una curiosa relación de dependencia mutua entre vidente y visionario en la que Hanussen, judío y homosexual, utilizaba a Hitler como escudo, que le proporcionó una insólita impunidad en aquel período histórico. El 24 de febrero de 1933, en el transcurso de una sesión privada, Hanussen cayó en un trance particularmente violento. La multitud, y, una gran multitud en las calles. Y, todo un pueblo aclamando los desfiles de nuestros SS.
Y, es de noche, desgarrada de fuego. Y, veo los reverberos iluminados, las luces de la alegría, la cruz en su vorágine de fuego. Y, es la llama de la liberación alemana, el fuego sobre las viejas servidumbres, el fuego que canta la gran victoria del partido. Y, ahora alcanza una gran casa. Y un palacio. Las llamas salen por las ventanas, y, se extienden. Y, una cúpula pronto va a derrumbarse. Y es la cúpula del Reichstag que flamea en la noche. Efectivamente, el parlamento alemán fue incendiado solo 3 días más tarde. Se intentó acusar del hecho a los comunistas, pero pocos dudaban de que los nazis se encontraban detrás de todo. A partir de ese momento, ciertos jerarcas nazis, en particular Goebbels, comenzaron a considerar que las cosas habían ido demasiado lejos con el vidente, no solo por la predicción de lo ocurrido en el Reichstag, sino por la tremenda influencia que ejercía sobre notables militantes del partido y sobre el propio Hitler. El 7 de abril de 1933 Hanussen fue ejecutado en las afueras de Berlín por 3 pistoleros de la SA. Nadie llegó a saber nunca quién dio la orden. Guerra mágica. La obsesión de Hitler por las ciencias ocultas era de tal calibre que decretó una ley que prohibía expresamente, con durísimas sentencias, la práctica de cualquier forma de adivinación. Se organizaron requisas a gran escala, confiscándose prácticamente la totalidad de libros y documentos que versaran sobre estos temas. Como última medida, todos aquellos considerados como una amenaza mágica para el régimen fueron eliminados o tuvieron que huir precipitadamente de Alemania. Refiriéndose a la masonería, el propio Hitler escribió: su organización jerárquica y la iniciación a través de ritos simbólicos, es decir, sin molestar las inteligencias pero trabajando con la imaginación a través de la magia y los símbolos de culto, son elementos peligrosos. ¿Y no ven que nuestro partido debe participar de este carácter? Una orden, y, eso es lo que tiene que ser. Una orden, la orden jerárquica de un sacerdocio secular. Gracias al asesoramiento de Stein, los británicos estaban al corriente de estas peculiaridades de la cúpula nazi y no dudaron en trazar diversos planes encaminados a sacar partido de esta debilidad. La magia podía ser el talón de Aquiles del Führer, algo que consideraba su gran arma secreta y que, por el contrario, podía convertirse en el motivo de su perdición. Llama la atención cómo en algunos momentos de la guerra los aliados decidieron combatir a Hitler en su propio terreno y recurrieron a notables ocultistas británicos para que emplearan su talento en una especie de guerra mágica paralela a la carnicería que se desarrollaba en los frentes. El caso más notable entre estos es el de Aleister Crowley. Considerado como el mago negro más importante del siglo XX, era un peculiar personaje que se definía a sí mismo como la bestia del apocalipsis, pero demostró, a pesar de su impopularidad y mala prensa, ser también un gran patriota que sirvió a su país con lo mejor que tenía: sus conocimientos de ocultismo. Lo cierto es que Crowley ya había actuado como agente doble durante la Primera Guerra Mundial, y al comenzar la Segunda propuso al alto mando británico distribuir entre el enemigo panfletos con falsa información ocultista, una táctica que fue utilizada de diversas formas, como la impresión de ediciones sutilmente retocadas de las profecías de Nostradamus, o emisiones de radio en alemán que incluían predicciones astrológicas desfavorables para los nazis y supuestos mensajes de soldados alemanes muertos recibidos a través de una falsa medium. Existe la anécdota de una emisión en inglés de Radio Berlín en la que los alemanes mostraban su desagrado por estos hechos. Aunque Crowley celebre una misa negra en la Catedral de Westminster, eso no salvará a Inglaterra, declaraba el airado locutor. No consta que tal ceremonia ocurriese nunca, pero, a la luz de los acontecimientos, parece que los británicos tuvieron más acierto que los nazis a la hora de poner de su lado las fuerzas ocultas. El imperio de la locura. Por su parte, Hitler continuaba con su obsesión mágica recurriendo a todos los medios que tenía a su alcance. Lo que empezó siendo un estudio erudito y metódico se había transformado en una loca carrera sin orden ni meta en la que ya no solo corrían peligro su vida y su cordura, sino las de todo el país que lo seguía ciegamente como líder indiscutible. Uno de los métodos a los que recurría era el empleo de drogas para adquirir estados alterados de conciencia.
Lo que empleado con mesura y en el marco de determinadas tradiciones religiosas es un medio válido y ampliamente utilizado de introspección mística, en las manos de Hitler se convirtió en algo fuera de control. El caudillo alemán terminó convertido en un adicto al peyote, por medio del cual entraba en frecuentes e intensos trances plagados de inquietantes alucinaciones, en las que decía comunicarse con unos misteriosos seres a los que denominaba superiores desconocidos. Pocos se salvaban en la cúpula de la organización nazi de caer en estas veleidades esotéricas. Son numerosos los expertos en ocultismo que han aportado pruebas de cómo tanto Hitler como sus más allegados colaboradores estudiaron concienzudamente oscuras técnicas y ceremonias ocultistas con la pretensión de aplicarlas a sus fines políticos y militares. Incluso el ministro de propaganda Goebbels, que con tanto ahínco se opuso a la influencia del psíquico Hanussen, se animaba a citar fragmentos de las cuartetas de Nostradamus durante sus mítines. La que en su momento fue la cabeza del desarrollo y la civilización europea se precipitaba sin remedio hacia un abismo oscurantista, empujada por la locura de sus dirigentes. La irracionalidad y la magia se habían apoderado de la nación a través de sus líderes y de las sociedades secretas que los apoyaban. El Führer, convertido en el ídolo de la población alemana, fue elevado a la categoría de una nueva divinidad germánica, encarnada y enraizada en el oscuro simbolismo del mito wagneriano. Durante la época nazi Alemania se convirtió en una isla en el aspecto intelectual. Teorías heterodoxas desechadas por la ciencia occidental, como la existencia de la Atlántida, considerada cuna ancestral de la raza aria, se convirtieron en dogma, favorecidas por aquel extraño caldo de cultivo. La religión, la historia, la psicología, incluso las ciencias físicas, se transformaban distorsionadas por el extravagante prisma del régimen nazi. La cosmología oficial dictaba que la Tierra era hueca y que los seres humanos habitamos en su interior. La dinámica del cosmos se explicaba como una perpetua lucha entre el fuego y el hielo. La nueva ciencia nazi se desarrollaba al margen de los límites impuestos por el modelo cartesiano. La psicología era sustituida por una mezcolanza del misticismo de Gurdjieff, la teosofía de Madame Blavatsky y los arquetipos de la mitología nórdica. El lugar de la física newtoniana era ocupado impunemente por una misteriosa fuerza llamada Brill, extravagantes doctrinas geológicas que afirmaban que la Tierra está hueca y la fría cosmología de Hans Orbiger, la doctrina del hielo eterno, se enseñaban en las escuelas a pesar de ser una completa superchería. Estas extravagantes hipótesis eran creídas con tal convicción, que las trayectorias de los misiles V1 y V2 se trazaban teniendo en cuenta tales principios, a pesar de lo cual algunos incluso llegaban a alcanzar milagrosamente sus objetivos. La sociedad de Thule. El auge del Tercero Reich no es fácil de explicar sin hablar de un grupo secreto llamado la Sociedad de Thule. Diversos estudiosos opinan que esta sociedad secreta de carácter germano y ario era el verdadero poder oculto que se escondía tras el Partido Nacional Socialista. Su ideario propugnaba un regreso a la magia y la irracionalidad que dominaban el mundo durante la Edad Media. El bagaje doctrinal de la orden estaba formado por una extraña fusión de pangermanismo, antimaterialismo, espíritu medieval, aspectos del pensamiento Rosacruz, enseñanzas alquímicas y, en general, todo aquello relacionado con la tradición esotérica occidental. Ellos fueron quienes se encargaron de alentar las más descabelladas aventuras de Hitler, desde la captura de la lanza del destino a las búsquedas del Santo Grial o el Arca de la Alianza, que tan buen juego han dado en el cine de aventuras. Tal vez un ejemplo nos ayude a mostrar hasta qué punto era influyente este grupo en la vida alemana. El 6 de abril de 1919 hubo en Baviera una verdadera revolución en la que socialistas y anarquistas tomaron las calles y proclamaron la República Soviética de Baviera. Sin saber cómo ni de dónde, surgió un grupo de resistencia, los blancos, compuesto por soldados desmovilizados conocidos como Freikorps, equipados, entrenados y financiados por la Sociedad de Thule. Gracias a este misterioso ejército, la revolución bávara fue aplastada en pocas semanas sin necesidad de intervención gubernamental. En palabras de un periodista francés de la época, la hipótesis de una comunidad secreta en la base del nacionalsocialismo se ha ido imponiendo poco a poco.
Una comunidad demoníaca, regida por dogmas ocultos mucho más complicados que las doctrinas elementales expresadas en el Mein Kampf y servida por ritos de los que no se advierten huellas, aislados, pero cuya existencia parece indudable a los analistas de la patología nazi. Quizá el mejor ejemplo de esto sean las temidas SS, el cuerpo de élite de la maquinaria nazi. Élite de la guardia personal de Adolf Hitler que se transforma poco a poco en una orden religiosa militar basada en doctrinas ocultistas. Su credo racista y excluyente los condujo a intentar cumplir todas las extrañas y terroríficas doctrinas del nacionalsocialismo. Básicamente, se trataba de una poderosa herramienta diseñada para subyugar a las consideradas razas inferiores y conseguir la máxima purificación de la estirpe aria a través de la selección y eliminación racial. Su amenazadora estética fue concebida para personificar la imagen de la raza aria como clase dominante. Organizados como una orden de caballería a la antigua usanza, en sus ritos siempre estaban presentes elementos tomados del paganismo germano y otras corrientes ocultistas. No debe extrañarnos entonces que uno de los requisitos para formar parte de la élite del nazismo fuera renegar de manera categórica de la religión cristiana, a la que se consideraba fuente de todos los males de la raza aria. Paranoia colectiva. Fue una época de paranoia colectiva en la que oficiales de las SS afirmaban sin rubor que, según la doctrina nacionalsocialista, el Canal de la Mancha es mucho menos ancho de lo que dicen los mapas. Muchos de los jerarcas nazis eran hombres que creían en la magia, para los que el universo no era más que una ilusión, algo cuya estructura podía ser modificada, doblegada por la voluntad de los iniciados. Tal fue la motivación que llevó a Hitler a enviar sus tropas a Rusia sin equipo invernal. Yo me encargaré del invierno, dijo a sus generales, convencido de que los fuegos arios harían retroceder a los hielos eslavos. El imperio de la magia había alzado su fantasmal trono en Alemania. ¿Qué misterioso poder provocaba la fascinación que Hitler ejercía sobre su pueblo? Hubo quien vio en su potente y demencial oratoria a un hombre poseído por alguna suerte de espíritu maligno. La respuesta es mucho más sencilla. A través de sus estudios, Hitler había aprendido el inmenso poder que ejercen los símbolos sobre las masas y emprendió la tarea de dar vida a los mitos que, si bien ignorados, seguían siendo poderosos en lo más profundo del inconsciente colectivo del pueblo alemán. El entramado ocultista del régimen nazi sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la historia contemporánea. Por desgracia, lo publicado hasta la fecha no ha contribuido en absoluto a levantar este velo. Hay probablemente mucha más mitología sobre el ocultismo nazi que sobre otros temas aparentemente más sabrosos para la especulación, como la vida sexual de Hitler o su presunta huida a la Argentina o al Polo Sur. Han sido demasiados los autores que se han dedicado a repetir hechos que han leído en otros libros, cuyos autores, a su vez, hicieron lo mismo, haciendo prácticamente imposible remontarse a la fuente original de la información. Afortunadamente, existen estudiosos serios de esta materia, como Nicholas Godric Clarke, cuyo libro es con toda seguridad el mejor existente en la actualidad sobre la materia. Este doctor en filosofía por la Universidad de Oxford nos presenta una estremecedora galería de antecedentes mágicos del nazismo cuya extensión nos da una idea de lo poco que sabemos de sus orígenes. Ariosofía, Wotanismo, la Hermannenschaft, la Orden de los Nuevos Templarios, la Germanenorden, la Sociedad Eda, la Sociedad de Thule, la Orden Brill. Gracias a este trabajo comprendemos que lo que sucedió en la Alemania de Hitler no fue sino la terrible culminación de un proyecto que estas organizaciones fueron desarrollando con precisión y disciplina germánicas durante todo el siglo XIX. Son múltiples los enigmas que quedan por desvelar respecto al esoterismo nazi. Pongamos un ejemplo. Cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín se encontraron con un grupo de soldados de las SS que se habían suicidado en el cuartel general de la orden utilizando unas extrañas dagas rituales. Pero lo que realmente llamó la atención de los soldados que realizaron el macabro hallazgo fue que todos los cadáveres eran de raza tibetana. ¿De dónde habían salido aquellos hombres? Nadie supo contestar a esta pregunta. Los soldados no llevaban consigo documentos ni insignias y sus nombres no figuraban en ningún registro.
Nada se sabe de su origen, pero este hecho sugiere que Hitler consiguió culminar otra de sus ambiciones ocultistas: mantener un intercambio místico con grupos de iniciados del Tíbet. Conclusión. Para finalizar nuestra historia sobre la obsesión de Hitler con la mitología y el ocultismo, aportaremos un epílogo tan poético como real. El 20 de abril de 1945, el mismo día en que Hitler cumplía 56 años, la Compañía C del Tercer Regimiento Norteamericano ocupa tras duros combates la ciudad de Nuremberg. 10 días después, el 30 de abril, el teniente William Horn consigue abrirse paso hasta el búnker secreto donde la lanza del destino era custodiada como uno de los mayores tesoros del Tercero Reich. En ese mismo instante, a muchos kilómetros de allí, en otro refugio subterráneo situado en el corazón de Berlín, Adolf Hitler se suicidaba disparándose una bala en la cabeza. ¿Quién sabe si el dictador tenía razón y su destino estaba unido realmente al de aquella lanza que le hizo soñar con la conquista del mundo?